Continuamos con el tema el carácter. Estamos hablando del carácter, vamos a hablar del carácter, hemos estado hablando del carácter de Cristo y el propósito de estas enseñanzas de este programa es formar el carácter de Cristo en nosotros, formar el carácter de Cristo en nosotros. Hablábamos por las Escrituras que es un tema muy importante, es un tema clave, ya que es el propósito por el cual Dios nos creó. En Génesis 1, 26 al 28, donde dice las Escrituras que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, ¿no? Y le dijo, señoree, gobierne sobre todo lo creado. Vamos a recordar de una manera práctica y sencilla estas verdades. Lo primero que vimos nosotros fue el significado de la palabra imagen y de la palabra semejanza, tanto en el Antiguo Pacto o Testamento y en el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, que es igual. Veíamos que la palabra imagen en el Antiguo Testamento es del hebreo tepselem, y que quiere decir hacer sombra, parecido, figura, apariencia, forma, y la palabra que estamos estudiando, carácter. Cuando las Escrituras dicen que Dios nos creó a su imagen, está hablando de su carácter. Dios nos creó con su carácter y está hablando de unos atributos que se llaman los atributos morales de Dios. Dios nos creó conforme a su carácter. Y la palabra semejanza viene del hebreo demut, que quiere decir modelo, que quiere decir idéntico, que quiere decir manifestar, mostrar, representar, reflejar, reflejo. Dios nos creó, dice las Escrituras, a su imagen, con su carácter, conforme a su semejanza, para reflejar su carácter. Semejanza es manifestar, mostrar, reflejar. En el Nuevo Testamento aparece la palabra sellar, aparece también la palabra, el griego eikom, que quiere decir carácter. Aparece la palabra imagen también, que viene del griego ikon, relacionado con carácter. Aparecen muchos textos, como en Romanos 8:29, que Dios nos creó para que fuéramos conforme a la imagen, al carácter de su Hijo. Ese es el propósito, Romanos 8:29. Segunda de Corintios 3:18 dice las Escrituras que vamos de gloria en gloria hasta la misma imagen, o sea, el mismo carácter. Cada día somos formados conforme al carácter de Cristo por las Escrituras, por el Espíritu. Dando un repaso sencillo fue lo primero que vimos. Lo segundo que vimos fue ¿qué es el carácter de Cristo? Si hablamos que es la imagen de Dios, bueno, ¿qué es el carácter de Cristo? Entonces, por las Escrituras mirábamos que el carácter de Cristo es el Espíritu de Cristo. Número 2, el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Y número 3, la doctrina de Cristo, que esto equivale al vestido de Cristo, al vestirse una vez más de Cristo, que es su carácter, vestirse. A medida que avancemos en el tema se nos van aclarando unas verdades bien importantes y bien claves. Estos dos temas fueron los anteriores. Así que tenemos el material disponible cuando terminemos esta serie y vamos a continuar con el tema de hoy. El tema de hoy lo hemos titulado El paralelo entre las dos clases de carácter. El paralelo. Hay dos clases de carácter, no hay 3 ni 4, ni si en la familia hay 5 miembros de la familia diría cada uno tiene un carácter diferente. No, una cosa es la personalidad que va lo que tiene que ver en el ser de la persona y otra cosa es el carácter. Por las Escrituras solo hay dos clases de carácter y eso es lo que vamos a estudiar hoy y me quiero enfocar en el tema fundamentándonos en Primera de Corintios capítulo 15 verso 49. El paralelo entre las dos clases de carácter. Vamos a mirar por las Escrituras un paralelo que las mismas Escrituras nos aclaren, porque la Biblia es su propio intérprete. Y cuando uno empieza a estudiar las Escrituras, uno empieza a dar cuenta y dice, verdad, y tan sencillo que está allí en la palabra de Dios estas verdades. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. El tema de hoy es el paralelo entre las dos clases de carácter, porque solo hay dos clases de carácter. Vamos a mirar por las Escrituras
¿Cuál es el carácter que estamos manifestando? ¿O cuál es el carácter que estamos mostrando? ¿O cuáles son los comportamientos que estamos dando a conocer a la gente? ¿O cuál es el carácter que estamos reflejando por las Escrituras? Y realmente, ¿cuál es el propósito de Dios? Más adelante, después de este paralelo de las dos clases de carácter, vamos a estar hablando el tema que es el cuarto tema de esta serie titulado ¿Cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida? ¿Cómo hago para que el carácter de Cristo se forme en mí? Cuando terminemos estos paralelos, que vamos a hacer varios paralelos en las Escrituras, ahí tocaremos el tema ¿cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida? Porque dice Gálatas 4:19, decía el apóstol Pablo, por quienes os vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y también miraremos un quinto tema que se llama los obstáculos en la formación del carácter de Cristo en mi vida. ¿Qué es lo que impide que el carácter de Cristo se forme en mi vida? Y para no dejarle de pronto muchos vacíos hasta esperar el tema, uno de ellos es uno mismo. Es uno mismo, el ego. El ego que viene de la raíz griega egoísmo, no deja que el carácter de Cristo se forme en mí. Y el ego es el yo. Por eso decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no vive mi ego, ya no vive el yo, ahora vive Cristo en mí, vive Cristo en mí. Después tocaremos esta serie de temas, vamos a enfocarnos en 1 Corintios 15, verso 49. 1 Corintios 15, verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, imagen griego icon relacionado con carácter, traeremos también la imagen griego icon relacionado con carácter del celestial. Si hemos traído el carácter del terrenal, si la gente ha visto en nosotros el carácter del terrenal, yo creo que es tiempo de empezar a manifestar el carácter del celestial, que es el carácter de Cristo. Vamos a hacer el paralelo entre el carácter del terrenal y vamos a hacer el paralelo entre el carácter del celestial. Dos clases de carácter según las Sagradas Escrituras. Y no solo lo vamos a ver hoy en una epístola, sino en varias. Vamos a hacer ese paralelo que nos muestra las Escrituras en cuanto al carácter del terrenal y el carácter del celestial. ¿Qué es el carácter del terrenal? Es el carácter del hombre carnal. El hombre carnal, y hay dos clases de hombres carnales. El hombre carnal, el que está alejado de Dios, y el hombre carnal cristiano que está dentro de la iglesia, que vive en desorden, que no crece, que no avanza, que no madura, según 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 4. O sea, hay dos clases de carnales, el que está alejado de Dios y el que está en la iglesia pero que no avanza. Ese es el carácter del terrenal, el carácter del carnal, el carácter del Adán caído, el carácter del viejo hombre, el carácter de la vieja naturaleza. Ese es el carácter del carnal. Vamos a mirar ahora algunas verdades y algunas manifestaciones o algún reflejo o algunos reflejos de este carácter. Y el carácter del celestial, el carácter del celestial es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. Es el carácter del espiritual. Es el carácter de la nueva criatura. Es el carácter del nuevo hombre. Es el carácter del hombre restaurado. Y cuando hablo de hombre estoy hablando de varón y hembra o de hombre y mujer. De hombre y mujer. Entonces el tema de hoy es el paralelo entre las dos clases de carácter según 1 Corintios 15, 49. Así como hemos traído hasta el día de hoy la imagen, el carácter del terrenal, del carnal, del Adán caído, de la vieja naturaleza, del hombre viejo, del desorden en que hemos vivido,
traeremos ahora la imagen o el carácter del celestial, el carácter de Cristo, el carácter del espiritual, el carácter del que está con fundamento, del que es firme, el que es sabio, el que tiene señorío, del que está restaurado, de la nueva creación, del hombre nuevo, del hombre nuevo. Vamos a encontrarnos con muchos textos de la Biblia que nos arrojan luz, iluminación de estas dos clases de carácter. Hoy vamos a estudiar el libro de Efesios. Vamos a estudiar el libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios capítulo 4, verso 17. Entonces, vamos a hablar primeramente del carácter del carnal, del carácter del terrenal. Vamos a mirar las manifestaciones de este carácter. Mateo 7:20 dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto primeramente se debe mostrar es en un estilo de vida transformado, cambiado. Fruto no es llevar gente ni mover gente. Fruto no es vender arroz de leche. Fruto es el carácter de Cristo formado en mi vida. Ese es el primer fruto que yo tengo que empezar a dar. Porque si yo estoy confundido, ¿cómo voy a guiar a un confundido? Como dijo el Señor en Mateo 23:19, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Los dos van para el hoyo. Entonces, vamos a mirar por las Escrituras primero el carácter del terrenal, el carácter del hombre caído, de la vieja naturaleza. Vamos a leer 20 manifestaciones, 20 reflejos, 20 comportamientos, 20 frutos del carácter del terrenal, del terrenal, del terrenal. Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios capítulo 4, verso 17. Dice las Escrituras, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primer reflejo, primer manifestación o comportamiento o fruto, igual. Andan con la mente vacía. Mente vacía, Efesios 4:17. Que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es vacío. Es una persona con ese carácter del terrenal, ese carácter caído, pues su mente está vacía. Su mente está vacía. Por eso hablábamos de que el carácter de Cristo es el espíritu de Cristo, es la mente de Cristo, porque espíritu de Cristo forma a Cristo, mente de Cristo forma a Cristo, doctrina de Cristo forma a Cristo. Pero la persona que tenga su mente vacía, o sea, que esté manifestando el carácter terrenal, número 1, tiene su mente vacía, vacía. Número 2, verso 18, Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Número 2, tener el entendimiento entenebrecido es tener oscuro el entendimiento. Oscuro, o sea, como primero tiene la mente vacía, segundo, no puede entender muchas verdades o no tiene luz de la verdad. Tiene la mente entenebrecida, el entendimiento lo tiene oscuro, está cegado. Número 2, tiene oscurecido el entendimiento. Versículo 18. Tercera manifestación o reflejo de este carácter. Ajenos de la vida de Dios. Tercero, ajenos. La palabra ajeno de la vida de Dios es apartado de Dios, alejado de Dios o viviendo en desorden delante de Dios. Hay gente que está alejada de Dios, pero hay gente que está cerca de Dios, pero que vive un desorden igual está alejado, porque vive en un desorden. Cuarta manifestación. Voy de esta manera por cuestión del tiempo. Vamos a hablar de 20 y en el carácter de Cristo tenemos otra lista para compartir esta mañana. Dice, de ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Cuarto, ignorantes. Esa es la cuarta manifestación del carácter del terrenal, del carácter del caído, del carácter del carnal, del viejo hombre,
de esa vieja naturaleza. Primero, tiene la mente vacía. Segundo, el entendimiento oscurecido. Tercero, alejado de Dios, apartado o vive en desorden. Cuarto, es ignorante. Versículo 18 de Efesios 4, la parte final dice, ahí está la quinta manifestación, por la dureza de su corazón. Quinta manifestación de este carácter, tiene un corazón endurecido. Endurecido. Sexta verdad, como tiene un corazón endurecido, verso 19, Efesios 4, 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Sexta manifestación del carácter caído, son insensibles. Perder toda sensibilidad es que ya no les conduele, no les duele, no les afecta nada. Nada, es gente insensible, gente indolente, gente que se volvió mala. Es la sexta manifestación de ese carácter. Séptimo, ahí mismo en el verso 19 dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El séptimo es personas que viven en lascivia, o sea, en impureza, en maldad. Es la séptima manifestación de ese fruto. Hasta allí podría decir uno, no, vamos bien, yo creo que las cosas no me afectan. Sigamos Efesios capítulo 4, verso 27. Efesios capítulo 4, verso 27. Ni deis lugar al diablo. La octava manifestación de este carácter o el reflejo de este carácter del terrenal es que le da lugar al diablo. ¿Dónde se le da lugar al diablo? Si se devuelve uno a Efesios 4:17, que es el mismo contexto bíblico, que está hablando de lo que tiene que ver con la manifestación o el fruto o el reflejo del carácter de Cristo. Dice Efesios 4:17 que no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿cuál es la primera manifestación del carácter del terrenal? Tiene la mente vacía, mente desocupada. Entonces, mente vacía, mente desocupada, es una mente que le da lugar al diablo. O sea, en sus pensamientos, en la basura que las tinieblas traen por medio de los sistemas. Entonces, esa es la octava manifestación. Octava manifestación. Verso 31. Ahí mismo, Efesios 4:31, para hablar de la novena manifestación del carácter del terrenal. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. El carácter del terrenal y el carnal, su novena manifestación es que es un amargado. Ese es un amargado. Sigue diciendo el verso 31, enojo. Décima manifestación, décimo reflejo, fruto, comportamiento del carácter del terrenal. Vive enojado. 11. Ira. Es la 11ª manifestación o reflejo, fruto de ese comportamiento. 12. Dice gritería. Entonces, la gritería es otra manifestación y otro reflejo del carácter del terrenal. 13. Y maledicencia. La palabra maledicencia es para aquellos que mantienen maldiciendo todo el tiempo. Maldiciendo a los demás, maldiciendo la vida, maldiciendo el clima. Y 14, verso 31, malicia. O sea, la malicia es esa maldad que hay ahí camuflada, que no se refleja o se manifiesta a otro, pero que muy sutilmente la gente va sacando a la luz. Malicia. Hasta allí van 14 manifestaciones o reflejos o comportamientos del carácter del terrenal solo en la epístola de Efesios. Después estudiaremos Gálatas. Después estudiaremos Segunda de Timoteo, después estudiaremos Colosenses.
me gustaría coger al menos 4 textos bíblicos, 4 epístolas de las Escrituras para hablar de este paralelo entre el carácter del terrenal y el carácter del celestial, entre el carácter del carnal y el carácter del espiritual, entre el carácter del hombre viejo, la vieja naturaleza, y el carácter del hombre nuevo, la nueva creación, la nueva naturaleza, la naturaleza restaurada. Cuando hacemos estos paralelos uno se confronta, y uno es confrontado en qué manera, y uno dice, tremendo, porque aquí hay cosas que me están tocando, que me están hablando a mí. Tengo la mente vacía, no sé qué hacer, confundida, estoy desordenado, o ando en enojo, o en ira, o en gritería. Sigamos, vamos en 14 manifestaciones de este carácter del terrenal, Vamos a seguir con la 15. Efesios capítulo 5, verso 3. Efesios capítulo 5, verso 3. Pero fornicación, 15, o 15ª manifestación, o reflejo, o comportamiento, o fruto del carácter del terrenal. Y toda inmundicia, Efesios 5:3, 16 manifestaciones van ahí, inmundicia. Dice, o avaricia, 17, la avaricia, el deseo de tener más. ¿Se acuerdan del necio de Lucas 12:13 en adelante que decía, oh alma mía, come y bebe? El ego. Ahora hablábamos de que el ego no deja que el carácter de Cristo se forme en las personas. El joven rico, el ego, el yo. El yo no deja que Cristo se forme en nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, ya, porque 2 vivos ahí metidos, imagine, uno bien vivo y Cristo vivo. No, Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es el carácter que tenemos que reflejar. Entonces dice avaricia, que es la 17, sigamos ahí en Efesios capítulo 5, verso 4. Ni palabras deshonestas, 18, palabras deshonestas. Las palabras deshonestas, las vulgaridades, las palabras de doble sentido, pertenecen al carácter del terrenal, al carácter del carnal, al Adán caído, al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Ni necedades, 19, necedades, 19. Y cerramos 20 manifestaciones, reflejos, comportamientos o frutos del carácter del terrenal solo en el libro de Efesios. 20. Dice, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Truhanerías es la 20ª manifestación o reflejo o fruto o comportamiento del carácter del terrenal. Usted me preguntaría esta mañana, pastor, ¿y qué es truhanería? La misma pregunta me hago yo. ¿Qué es truhanería? Bíblicamente, truhanería es picardía. Una persona con truhanería es una persona pícara, es un pícaro. Y un pícaro es aquel que siempre quiere tomar ventaja de los demás, aquel que quiere ser más vivo que los demás. Eso quiere decir en la palabra de Dios truhanería. O sea, un truhán es una persona que es un pícaro, 20 manifestaciones del carácter del terrenal, solo en el libro de Efesios. Ahora, si 1 Corintios 15:49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, tal vez estas manifestaciones o algunas o unita ha tocado hoy mi vida. Yo por lo menos cada día que predico, lo primero, yo predico con una conciencia y enseño con una conciencia que me estoy predicando a mí mismo, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante como espada de 2 filos, o sea que esto corta acá y esto corta allá. Es más, a veces predico con la conciencia que soy el que más necesito, porque Dios me tiene que hablar el mensaje 1 vez, 2 veces, 3 veces, mientras que a la congregación 1 vez. Entonces yo le digo al Señor, ¿será que yo tengo más necesidad o qué? Porque a mí me tiene que hablar 3 veces y porque a los demás 1 sola vez. Entonces qué bonito cuando uno se deja confrontar y se deja enseñar. Y de estas 20 manifestaciones o reflejos,
porque dice que Dios nos creó, dice Génesis 1:26 al 28, a su imagen conforme a su semejanza. Conforme, dice, nos creó a su carácter para que reflejemos ese carácter, esa es su semejanza. Entonces, ¿qué estamos reflejando? Porque aquí nos puede tocar la amargura, la ira, el enojo, la gritería, bueno, algunas de estas manifestaciones que leíamos en este texto. Ahora, como el tema de hoy es el paralelo entre el carácter del terrenal, del Adán caído, del carnal, de la vieja naturaleza del viejo hombre, y el carácter del celestial, el carácter de Cristo, el carácter del espiritual, el carácter de la nueva creación, vamos a leer las Escrituras en Efesios, allí mismo, capítulo 4, verso 22 al 24. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, ya hablando del carácter del celestial, el carácter de Cristo, el carácter de la nueva creación, del nuevo hombre. Pues aquí ya la lista es un poco más larga. No se la voy a decir por cuestión de tiempo, pero aquí la lista es más larga, porque siempre la luz prevaleció sobre las tinieblas. Siempre triunfó la verdad sobre las mentiras. Tenemos 34 manifestaciones, 34 reflejos, 34 frutos o fruto de este carácter glorioso que es el carácter de Cristo en nosotros. 34 manifestaciones o reflejos o comportamientos. Efesios 4, 22 al 24, para iniciar. Quiero leer unidos esos tres textos bíblicos. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, el carácter del terrenal, el carácter del caído, dice, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre es el carácter del terrenal, que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, viciado, adicto, o gobernado o dirigido por los deseos engañosos, Primera manifestación o primer reflejo o comportamiento del carácter de Cristo es que se ha despojado del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre es morir a ese estado, a ese gobierno del viejo hombre. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15, 31, cada día muero. Ese cada día muero es, ya no vivo yo. Muero a mi yo, a mi ego, a mi egoísmo, a mi interés personal. Muero a mis motivaciones propias. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y esa es la primera manifestación. Es el primer comportamiento de una persona que quiera reflejar el carácter de Cristo, es despojarse del carácter del terrenal, despojarse cada día. Segunda de Corintios 4:16 dice que nos renovamos de día en día, ese es un proceso diario. Despojarme a través de una confesión no positiva, sino de las Escrituras, una oración de renuncia, decirle, Señor, hoy no me va a gobernar el carácter del terrenal, hoy me va a gobernar el carácter del celestial, es el carácter de Cristo el que tiene que gobernar mi vida. Esa es la primera manifestación. No dejarse gobernar del viejo hombre, Verso 23, Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Segunda manifestación del carácter del celestial, del carácter de Cristo, el carácter del espiritual, es que renueva su mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, renunciar a la mente natural, la mente religiosa, la mente dañada, la mente entenebrecida, la mente vacía que leíamos en Efesios 4:17. Por eso les decía que el tema hoy es un paralelo entre el carácter del terrenal versus el carácter del celestial, el carácter del carnal versus el carácter del espiritual. Entonces, ¿cómo empezábamos con el carácter del terrenal? Mente vacía,
¿Cómo se empieza con el carácter del celestial, el carácter de Cristo? Mente renovada. ¿Qué es renovar la mente? Es que la mente de Cristo, que es su palabra revelada en mí, sea restaurada, que sea la que me gobierne. Renovarme es renunciar a mi mente natural, dañada, confundida, entenebrecida, vacía, y dejarme gobernar de la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. Que dice las Escrituras: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y como dice Romanos 12:2, no se conformen a este sistema, renuévense por medio de la transformación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, por la palabra. Voy a ir un poco más rápido porque son 34 manifestaciones o reflejos del carácter del celestial. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. Que la tercera manifestación es que se viste de Cristo. Vestirse del nuevo hombre es vestirse de Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es un nuevo hombre, es una nueva mujer. Las cosas viejas pasaron, el carácter del carnal pasó, el carácter caído pasó, ahora todas son nuevas. Ahora hay que renovarnos, es vistiéndonos de este nuevo carácter, que es el de Cristo. Para nosotros, el que se restaura cuando me reconcilio con Él, el carácter con el cual fui diseñado y creado y por el cual el único propósito por el cual Dios me ha establecido aquí en la tierra es reflejar el carácter de Cristo. Aquí no vinimos a nada más sino a reflejar el carácter del Señor. Vamos a seguir verso 25, Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira. Cuarta manifestación o reflejo del carácter de Cristo o comportamiento es que desecha la mentira. Verso 25, la parte B. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quinta manifestación o quinto reflejo o fruto del carácter de Cristo en nosotros es que habla la verdad. Habla la verdad. Alguien decía una frase bien bonita por allí que decía: el que no ama la verdad hasta la muerte no es digno de ella. No es digno de ella. Cristo murió por la verdad. Los apóstoles murieron por la verdad y por la verdad hay que dar la vida. Hay que dar la vida. Entonces, quinta manifestación habla verdad, verdad, verdad. Sexta manifestación, verso 26. Sexta manifestación del carácter de Cristo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está muy poderosa. La sexta manifestación o reflejo del carácter de Cristo es que se aira, pero no se deja gobernar de la ira. Por eso dice el texto: airaos, pero no pequéis. Hay gente que dice: tengo rabia. No diga eso, porque a los que le da rabia son a los animales, a los perros y a los gatos, y por eso los vacunan contra la rabia. O si usted tiene rabia, busque una vacuna. Pero la Escritura dice: airaos. Airaos. No es que nos dé rabia, nos da ira. A uno le da ira. Pero no pequéis. Ese no pequéis es: no se dejen gobernar de la ira. Porque por dejarnos gobernar de la ira hay gente que ha cometido errores en segundos. Ha herido a otro, ha dicho una mala palabra, una mala decisión y está pagando las consecuencias de una ira. Airaos, pero no pequéis. Todo nos da ira, a todos nos da ira, pero no todos se dejan gobernar de la ira. Séptima manifestación, verso 27, Efesios 4:27, del carácter de Cristo. Ni deis lugar al diablo. Es el séptimo reflejo, manifestación, comportamiento o fruto de aquel que tiene el carácter de Cristo. No le da lugar al diablo. Octava manifestación, verso 28. El que hurtaba no hurte más. Ya no hurta más. Novena manifestación, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No habla palabras corrompidas. Verso 29 y la novena manifestación. Ahí mismo el verso 29 dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación. Habla palabras que edifican. Décima manifestación o reflejo o comportamiento del carácter de Cristo en un hombre o en una mujer que cada día está creciendo en esta formación, que cada día Cristo se está formando en él.
habla palabras que edifican. Verso 30, Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces habla, 11ª manifestación, comportamiento, fruto o reflejo del carácter de Cristo es que no contrista al Espíritu Santo. Contristar es entristecer. Quiere decir que el carácter del terrenal, que cuando nos dejamos gobernar del carácter caído, de la vieja naturaleza, del carácter del carnal, contristamos al Espíritu Santo. Pero cuando nos está gobernando el carácter de Cristo, cuando el carácter de Cristo se está formando en nosotros, no contristamos el Espíritu Santo. Por eso cuando hablemos de Gálatas, cuando hablemos en Gálatas del carácter del terrenal y el celestial, el fruto del Espíritu es amor, el fruto del Espíritu es gozo. Entonces, ¿qué es lo contrario o lo opuesto al gozo? Pues la tristeza. Vamos a continuar, punto número 12, verso 32. Efesios 4:32, el carácter del celestial. El tema de hoy es el paralelo entre el carácter del terrenal versus el carácter del celestial. ¿Cuál es el que estoy reflejando? ¿Cuál es el que estoy manifestando? Porque si usted me preguntaría a mi pastor, ¿qué es carácter? En las palabras más sencillitas, es la manera en que enfrento cada circunstancia de la vida. El carácter es aquello que representa nuestro estado emocional. Eso es el carácter. Lo que usted y yo reflejamos en cada circunstancia de la vida, ahí se da cuenta uno qué carácter tiene. ¿Qué carácter tiene? Sigamos. Verso 32, íbamos en la punto número 12, o sea, manifestación o reflejo o comportamiento del carácter de Cristo. Dice el verso 32, antes sed benignos unos con otros. 12ª manifestación o reflejo o comportamiento del carácter de Cristo es la benignidad. Una persona benigna, una persona amable, sencilla, educada, de buen trato, buenos modales. No es de lo moral, sino es de los principios del reino que son espirituales. 13 dice, unos con otros benignos, unos con otros misericordiosos. Una persona con el carácter de Cristo, una persona que muestra misericordia. Sigue diciendo, perdonándoos unos a otros. 14ª manifestación o reflejo o fruto o comportamiento del carácter de Cristo es que es perdonador. Ahora, yo saqué 2 listas largas. Uno es de la parte natural, podría decir, uy, hijo tan duro, eso es imposible, eso tan largo. Sí es duro, sí es imposible, sí es difícil desde la parte natural, desde la parte de la psicología, del humanismo, de la filosofía, de la religión, desde la moral terrenal, es imposible, porque el problema del ser humano es espiritual y es de reino. Pero ya desde lo espiritual, desde la obra de Cristo en nosotros, esto es de lo más de fácil y de lo más sencillo. ¿Quién es el que va a manifestar todas estas verdades o todos estos frutos en nuestras vidas? Es Cristo en nosotros. Si el apóstol Pablo, cuando era un Saulo, era violento, asesino, perseguidor, un hombre terrible, ¿no se formó el carácter de Cristo en él? ¿Y no llegó a ser un hombre que dio la talla en cuanto al carácter de Cristo? ¿No dijo en 1 Corintios, imítenme a mí como yo a Cristo? Eso no lo dice cualquiera. Entonces ahora yo siempre hago como ese paralelo. Pablo y Luis Sánchez, así me llamo yo. Digo, ¿qué he hecho yo? ¿Qué de malo he hecho yo? Nada. Y este hombre, que si era un hombre violento y agresivo, si el carácter de Cristo se formó en él, si él dio la talla y dio la medida, si ese es el propósito del Evangelio y del Espíritu de Cristo, ¿cómo no vamos a dar la talla? Entonces no estaríamos entendiendo el propósito por el cual fuimos creados. Ya no vivo yo, porque si usted y yo vivimos, sacamos todas estas manifestaciones de este carácter del terrenal. Pero si vive Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros el que va a sacar todas estas manifestaciones, todos estos reflejos,
todos estos frutos y todos estos comportamientos. Sigamos, ahí íbamos en el punto número 14, perdonándoos unos a otros. 15, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 15 es un imitador de Dios, ¿se da cuenta? La palabra imitador viene del griego mimitos, y ese es el propósito del Evangelio. Me gustaría después tocar ese punto de ser imitador porque es bien importante en cuanto a lo que tiene que ver con el carácter. Sigamos, Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios capítulo, y vamos para la 16ª manifestación. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Es una persona que vive en amor. No romanticismo, no un amor moral, sino un amor de principios. 1 Corintios 13. 17, vamos a mirar 17 o 17ª manifestación o fruto, reflejo o comportamiento del carácter de Cristo. Efesios capítulo 5, versos 7, 8 y 10. Efesios 5, 7, 8 y 10. Ya es el carácter de Cristo en nosotros. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, eso éramos. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa es la 17ª manifestación. Anda como hijo de luz. La 16 vive en amor. La 17 vive en luz. Luz en la Biblia quiere decir sabiduría, entendimiento, libertad, gozo. Es Cristo. La luz es Cristo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Es Cristo. Anda como hijo de luz. Ahí está en el verso 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Quise saltar ese otro texto. ¿Para qué? Y aquí entro en una verdad. El carácter de Cristo reflejado con los de afuera. Tengo que reflejar este carácter con la gente de afuera. ¿Quién es la gente de afuera? La familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Sigamos, Efesios 5:9. Estamos hablando del carácter del celestial, de Cristo en nosotros. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. 18, bondad. Una bondadosa, una persona buena, una persona, no, como hablábamos ahora, amable, listo. 19, justicia. Efesios 5:9, 19ª manifestación o reflejo del fruto de Cristo, dice justicia. Y 20, verdad. Vive en verdad. Otra vez vuelve a tocar la verdad. Vive en esa verdad. 20. 21 manifestación. Dice el verso 14, para adelantarme un poco, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es una persona que está viva en Cristo, no está dormido, hermano, vivo en Cristo. 22, verso 15, Efesios 5:15, 22. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andar es vivir como un sabio. Una persona sabia. 23, verso 16. Efesios 5, 16, 23ª manifestación, reflejo o fruto. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovecha el tiempo, es sabio, no lo derrocha. Ahora que la cultura del entretenimiento tiene la gente bien esclava, bien cautiva, no se deja gobernar de la cultura del entretenimiento. Ahora que el BlackBerry, que el iPod, que el tablet, que el portátil, que las redes sociales, no, aprovecha bien el tiempo. 24, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, es entendido la voluntad del Señor. 25, verso 18. Efesios 5, 18. 25ª manifestación, reflejo, fruto del carácter de Cristo. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. No se embriaga con vino, no se deja gobernar del vino, ni de las cosas, digámoslo así, ahora que se acerca estas fiestas navideñas, digámoslo así, no se deja gobernar. 26 dice, antes bien se llenos del Espíritu Santo.
vive lleno del Espíritu Santo. Una persona con el carácter de Cristo vive lleno de la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura viene por la revelación, por la intimidad, por la comunión, por el andar en obediencia. 27ª manifestación, reflejo, fruto. Ahí mismo en el verso Efesios 5:19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vive en armonía en la iglesia. Vive en armonía con la gente de iglesia. Ojo que ahora lo dije con los de afuera, la familia, los vecinos, los compañeros. Ahí hay que reflejar el carácter de Cristo. Ya aquí tiene que reflejar el carácter de Cristo con los de la iglesia. Con los de la iglesia. Verso 20, Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 28ª manifestación es una persona agradecida. Agradecida. 29. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí sí ya me le tiré el mensaje a muchas mujeres. A muchas mujeres, tal vez muchas hermanas estaban ahí gozosas, deleitadas. Ay, sí, el carácter de Cristo, el carácter del espiritual, el carácter de la nueva creación, el carácter del nuevo hombre. Hay que reflejarlo en la vida, hay que reflejarlo con los de afuera, hay que reflejarlo en la iglesia, pero también hay que reflejarlo en el matrimonio. Hay que reflejarlo en la pareja. En la pareja. Aquí es donde se conoce y se prueba el carácter de uno. 29, una esposa sujeta a su esposo. Sujeta a su esposo. Voy a dejarlo allí y me comprometo la próxima semana a explicar la sujeción, el rol o el deber de la esposa y el rol y el deber del esposo. Y por las escrituras nos vamos a dar cuenta que la mujer fue engañada y está engañada en cuanto al concepto de sujeción cuando si la mujer se queja y reniega por la sujeción, que eso es injusto, no. Si fuera de renegar que es injusto, que porque les tocó la responsabilidad más humillante y más difícil, quiero decirles, mujeres lindas del Señor, que al hombre fue que le tocó la responsabilidad bien difícil y que el que tiene que quejar y renegar delante de Dios es el hombre si no entiende estas verdades. Me comprometo la próxima semana a iniciar con este tema, dejarlo por allí hoy para hablar del reflejo del carácter de Cristo en la pareja, en los hijos, en los padres y en el trabajo, que son las otras 5 manifestaciones que nos quedan pendientes. O los 5 frutos, o los 5 reflejos, o los 5 comportamientos de un hombre y una mujer que el carácter de Cristo se está formando en él, que ha entendido que para esto es el Evangelio, más que para entretenerme los domingos en la iglesia, los miércoles, los lunes, preocupado por una guapanela, preocupado por una hoja de vida, preocupado por un salario, preocupado por los buses del mío, preocupado por tantas cosas. Lo más importante es que el carácter de Cristo se forme en mi vida. Para esto es el Evangelio, para eso fuimos establecidos. Entonces me comprometo la próxima semana a explicar por qué la Biblia dice Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer, y hablamos de la sujeción y entenderemos por las Escrituras que es un privilegio y que no es un castigo, ni es un martirio, ni es una dictadura, ni es una injusticia, sino que es un orden del reino de Dios y que realmente a el hombre fue que le tocó la responsabilidad más dura, más difícil si lo vemos desde lo natural, que los que se deberían estar quejando seríamos los hombres, porque a nosotros nos la pusieron bien brava, pero con la ayuda del Señor todo es posible y cumplir con estos deberes y este fruto y esta manifestación es muy poderoso, muy poderoso. Lo dejamos hasta allí victoriosos en Cristo Jesús.